Sí, bueno, yo en el colegio no, yo no era tan buena alumna en todas las asignaturas, pero había dos que me iba súper bien. Una era matemática, Mm. que me gustaban las matemáticas, me entretenía, y también dibujar, artes plásticas. Entonces la combinación de matemática con artes plásticas era esa ecuación, el resultado era arquitectura. Mm. Pero yo tenía mis dudas al comienzo. De hecho, di la prueba y me fui a estudiar arte en Santiago, en el Bellas Artes, porque no estaba tan segura si realmente la arquitectura era mi destino. Le tenía un poco de miedo a lo técnico de la arquitectura. Y yo soy una persona que igual le gusta la libertad y el arte me parecía que era más adecuado a mi personalidad. Y estuve un año estudiando en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, que funcionaba donde está el Museo de Bellas Artes, en la parte de atrás. Y me fue bien, y yo terminé ese año, pero no estaba segura si era lo que yo quería seguir estudiando. Entonces después me preparé de nuevo y decidí que en realidad arquitectura tenía que explorar la posibilidad de la arquitectura, no quedarme solo con el tema de las bellas artes. Y entré aquí, tuve que dar unos exámenes. En ese tiempo, aparte de la prueba, le tomaron, había una entrevista a los alumnos. Y a mí me entrevistó Víctor Lobo, que era el director de la escuela, Víctor Lobo Lápera, y no me acuerdo de otros profesores. Y fue bien interesante porque una de las cosas que le llamó la atención a él, que me preguntó si yo conocía algún arquitecto, y yo nombré a Fermín Vivaceta, pero de casualidad porque había visto una imagen de Vivaceta Mm. y averigüé quién era, qué sé yo. Entonces dije eso, igual se quedaron sorprendidos, que una persona que no estudia arquitectura conociera a ese arquitecto, no era, era algo raro. Bueno, y me aceptaron y entré en el segundo semestre del año 1972 a estudiar arquitectura aquí en la Universidad del Biobío, que en ese tiempo era una sede de la Universidad Técnica del Estado. Después se llamó Universidad del Biobío. Y era bien interesante la escuela porque los profesores, yo tuve suerte de tener profesores súper buenos, tenían un entusiasmo increíble para enseñar. Las correcciones de ayer no tenían como hora de término, Mm. uno se quedaba hasta que, bueno, se había conversado todo. Era muy experimental toda la escuela, había todo por explorar y era súper entretenido desde ese punto de vista. Y a mí me gustaba también la historia, en realidad la historia no me gustaba tanto, me gustaba leer, pero con Rodolfo Oyarzún me gustó también la historia, porque él explicaba como el significado de los edificios o el significado de los momentos históricos. Y el primer semestre de historia a mí me fue súper bien, incluso yo hice un certamen que el Rodolfo me preguntó si lo había copiado o si yo sabía la pregunta, se me había ocurrido la pregunta y lo traía hecho, porque estaba tan bien escrito todo que le parecía, no sé, no raro, pero nunca había visto él un certamen con tantas ideas expuestas ahí para Mm. contestar una pregunta. Y yo le dije que no, porque yo no lo copié ni tampoco lo sabía la pregunta de antes. Entonces, en realidad me dice, bueno, difícil que la supiera porque ni él mismo sabía lo que iba a preguntar. Pero me dijo, oye, pero la capacidad de interrelacionar cosas le había impresionado. Y me propuso que fuera su ayudante de historia. Él me preparó. Yo tenía que ir todos los sábados a su casa, los sábados en la mañana, desde las 9 de la mañana hasta la 1, trabajábamos mirando libros de historia, que él tenía una biblioteca pero increíble, y conversando de las imágenes. Y me acuerdo que en un momento dado me dice, y ahora tú tienes que hacer una clase, y era sobre arquitectura griega. Vas a dar una clase a tus compañeros. Así que bueno, él me ayudó a preparar la clase, elegir qué edificio yo iba a explicar, cómo lo iba a analizar. Y después, un día sábado, me dice, bueno, el próximo sábado tú me das a mí la clase. Y porque tampoco se trataba de que yo viniera a decir cualquier cosa a los alumnos, porque él era bastante respetuoso también de la enseñanza. Mm. Bueno, yo llegué el sábado y tenía escrita toda la clase en unos papeles, escrito a máquina, porque en ese tiempo no había computador, me había costado escribir a máquina, porque uno se equivocaba y tenía que parchar con unos papelitos, en fin. Y cuando llego a la casa de Rodolfo, él tenía puesta ya una proyectora con las diapositivas que habíamos seleccionado que yo iba a usar, todo instalado. Y yo llego y me dice, ¿y esos papeles? Yo dije, no, es la clase. ¿Cómo la clase? Sí, la clase, yo la tengo aquí está todo escrito. Lo que yo voy a decir está todo escrito. Pero ¿cómo dice el profesor? Si la clase tú no la tienes que tener en unos papeles, la tienes que tener aquí, mejor en la cabeza.
Que no, olvídate, ¿cómo se te ocurre que te vas a poner a leer? Si tú lees en las clases, entonces mejor le entregan los textos a los alumnos y que los lean en su casa, en un sillón calentito, cómodo. Entonces no, pues tú no puedes ir a leer a la clase, tú tienes que explicar lo que tú sabes. Y me fue enseñando todas esas cosas. Entonces fue súper importante él como en mi formación. Y yo creo que yo realmente, finalmente fui profesora, en parte, en gran parte, digamos, por la influencia que él tuvo, tanto en mi formación de estudiante, como me despertó también el amor por el conocimiento de la arquitectura y por el sentido de la arquitectura. Y creo que a él le debo lo que soy profesionalmente. Entonces había una relación de harto cariño y de solidaridad con los compañeros. Nunca yo sentí jamás que un compañero me tuviera alguna mirada extraña hacia mí por ser mujer, ni mucho menos. Y tampoco lo vi tanto de los profesores. ¿Eh? Un poco a veces, que pensaban que en los ramos de construcción nos podía ir más mal, pero nos preguntaban, nosotros no, lo hicimos nosotros. Entonces no había tanto esa diferenciación. ¿Sabes? Yo cuando la empecé a sentir, cuando me recibí y fui a trabajar a las obras. La primera casa que yo hice, los maestros, ¿sabes? Que yo les decía algo y no me tomaban en cuenta. O sea, esa discriminación ya en el ejercicio real sí se ve, sobre todo en el trabajo de obra. O sea, lo que decía una mujer no tenía ninguna validez. Entonces, bueno, yo ya estaba trabajando en la universidad a media jornada, haciendo las clases de historia y ayudando también con Eduardo Meissner en los cursos de composición. Y un amigo que se que quería casar me invita a que haga su proyecto de su casa. Él tenía un terreno en el camino a Santa Juana. Y yo les hice la casa a ellos dos, que son amigos bien queridos, conversamos cualquier cantidad de lo que quería. Y en realidad ahí yo pude actuar con toda libertad y me demoré como un año en hacer el proyecto. O sea, era como hacer un proyecto de escuela. Claro. Y con maquetas y cosas. Y ellos iban, ¿no? Y yo tenía un taller en mi casa donde había hecho mis proyectos también. Y ellos iban a visitarme y conversábamos. Oye, fue muy hermosa como experiencia. Bueno, la arquitectura ha sido mi forma de vida. Mi forma de vida, realmente yo, pues ya no sé, la pregunta igual es difícil porque ¿qué significa la arquitectura? Para un arquitecto es su forma de situarse en el mundo. A mí me ha servido para eso, para entender procesos sociales, para entender a las personas. Yo creo que la arquitectura te obliga a no ser egoísta. Eso yo creo que es un gran valor que yo aprendí en la arquitectura, porque estás obligado a pensar en el otro. La arquitectura te obliga a pensar en el otro. Tú cuando haces una casa, yo cuando hice esa casa para estos amigos, tenía que olvidarme de lo que a mí me gustaba, de lo que yo quería o de lo que yo pensaba. Y tenía que pensar en el otro. ¿Qué le gusta al otro? ¿Qué quiere? ¿Por qué quiere? ¿Cómo quiere vivir? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Entonces yo creo que la arquitectura a mí me enseñó en primer lugar eso, ¿no es cierto? A dejar de lado el egoísmo. Eso no significa que uno no tenga ideas propias. Yo tengo mis propias ideas, mis visiones. Pero a veces esas visiones tienen que quedar en un segundo plano porque lo que importa también es lo que quiere el otro. Hay que aprender a interpretar lo que los otros quieren. Que no tengan miedo. Que no tengan miedo, en primer lugar, a opinar. Yo creo que eso es el principal miedo que hay que evitar, digamos. Y también le digo a los chicos lo mismo, ¿no? Porque a veces, bueno, yo hago clases y los alumnos de primer año se les cuesta hablar, uno los trata de como de estimular. Y yo creo que no es porque no tengan nada que decir, sino porque a veces tienen miedo a decir algo que pueda ser ridículo. Nunca una opinión es ridícula, entonces hay que primero aprender a opinar. Entonces yo le digo a las niñas que no tengan miedo de opinar con palabras y también con ideas y con proyectos. Y en el fondo un proyecto es una opinión. Cada vez que uno hace un proyecto está opinando sobre algo, sobre un lugar, sobre un problema o sobre una solución a un problema. Cada proyecto yo lo veo como una opinión. Y esa opinión es válida si está bien fundamentada, si está sustentada en algún criterio más o menos coherente. Entonces eso le diría a las alumnas, que no tengan miedo de opinar como en sus palabras, pero tampoco en sus obras, que sean valientes, que se atrevan, que cada vez las fronteras que separan
los femeninos y los masculinos, son más difusas, y si están hay que hacer como que no existen, hay que eliminarlas. Nosotros mismas tenemos que eliminar esa frontera. Eso les diría. Muchas gracias, Lorna. Muchas gracias. De verdad. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer?